vamos a hablar de la infección HPV en pediatría y quizás esto ya lo han visto cuando han visto adultos, pero solamente recordar que el VIH es un miembro de la familia Retroviridae. ¿Y cuál es la particularidad? De causar infecciones persistentes afectando el sistema inmune. Lo importante de esto es tener en cuenta que son infecciones que al momento no tienen cura, que el órgano blanco es el linfocito, específicamente el linfocito CD4, y que por eso es tan difícil hoy por hoy el control de esta enfermedad. Lo que se hace es lograr pacientes con cargas virales indetectables, pero por el momento no se ha logrado la curación, salvo en casos excepcionales. ¿Qué tipos de VIH están distribuidos en el mundo? Fíjense ustedes, ven en el mapita de la izquierda, donde tenemos el VIH tipo 1, el universalmente distribuido, que es el que tenemos en nuestro país, y se caracteriza por ser más agresivo, con una progresión ácida sin tratamiento en 8 a 10 años, y con mayores tasas de transmisión vertical si no establecemos medidas preventivas. Por el otro lado, ven hacia la derecha el mapita en rojo que está en África, donde tenemos el VIH tipo 2, que es un virus menos agresivo, y que aquí van a ver que la progresión ácida puede demorar a un 20 a 30 años, y la tasa de transmisión vertical es más bajita. Decir VIH y decir SIDA, ¿es decir lo mismo? Claro está que no. VIH es el virus de inmunodeficiencia humana que causa la infección por este virus, y SIDA es el estadio final de esta infección, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Fíjense ustedes, acá van a ver establecido en años, y las partículas virales y los linfocitos CD4 en celeste, que es el órgano blanco. Miren lo que pasa si uno no toma el tratamiento. Esto es lo que decíamos recién, que se va progresando rápidamente. Miren cómo el virus va afectando el linfocito hasta llegar a los estadios finales de la enfermedad en 10 a 12 años. Y entonces VIH es el virus que causa la infección y SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Esto es para que ustedes vean cuál es la realidad en la República Argentina. Todos los 1 de diciembre se publica un boletín epidemiológico, que esto es del Ministerio de Salud de la Nación. Estos son los datos del boletín de diciembre del 2019 en relación a todos los datos que los profesionales que hacemos esta especialidad vamos denunciando. Miren ustedes, en este mapa van a ver la tasa por diagnóstico cada 100.000 habitantes, y esto lo van a ver reflejado según la región y el sexo. Miren, en el NOA, ustedes fíjense, el redondelito verde corresponde a los varones, significa que 19.3 cada 100.000 habitantes es la tasa en los varones, versus un 8.4 en las mujeres. Si vemos acá, en otra manera expresado, por cada 2 varones hay una mujer, hay un amplio predominio en los varones. Miren la cantidad de notificaciones por año, 139.000 personas viven con el diagnóstico. Esto aumentó un poquito, que el 83% conoce que está con la infección, y es importante ver que hay un 17% de personas que no saben que conviven con el virus. Es por eso que son tan importantes los testeos, por lo menos una vez al año, cuando están las campañas, por ejemplo, en el 1 de diciembre, para conocer la situación de cada uno, o si ha tenido alguna conducta de riesgo, o si es un trabajador de la salud, etcétera, etcétera. En Argentina se reconoce como principal fuente de transmisión la sexual, específicamente en adolescentes y adultos, pero en pediatría, y esta es la principal diferencia con VIH en adultos, el principal modo de adquisición es la transmisión vertical. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser la transmisión de la madre a su bebé en cualquier momento del embarazo, durante el momento del parto o durante el posparto, específicamente a través de la lactancia materna. ¿Qué proporción de niños van a adquirir la infección? Fíjense ustedes, global en Argentina, el 4% de los bebés nacidos de madres infectadas adquieren esta infección. Entonces, podemos decir que la forma más frecuente de transmisión en pediatría es la vertical. Existe la
transmisión a través de sangre contaminada, que esto es muy raro ya con el testeo de bancos de sangre, la transmisión a través del abuso sexual y la transmisión sexual en adolescentes que tienen sexo sin protección, y esto realmente lo estamos viendo, por eso es tan importante la educación de esta población. Y la transmisión vertical, que es en lo que más nos vamos a referir ahora, veamos los factores relacionados con esto. Fíjense ustedes que no todos tienen las mismas chances de adquirirla, y de esto van a depender los factores maternos. Por ejemplo, si la mamá adquiere la primoinfección durante el embarazo, que va a cursar con cargas virales altas, con linfocitos CD4 bajos, sobre todo si hay ausencia del tratamiento, ese bebé va a tener más chances de adquirir la infección. Aparte, la coinfección con otras enfermedades de transmisión sexual. Está bien estudiado que la coinfección con hepatitis C aumenta la posibilidad de transmisión. En relación a los factores obstétricos, fíjense ustedes, todo lo que cause disrupción de las membranas, como por ejemplo la coriomionitis, la ruptura prematura de membrana, el parto vaginal en mamás con cargas detectables y los procedimientos invasivos que en estas pacientes se deben evitar. Y en relación a los factores del niño, la prematurez, y esto es importante recordar que el sistema inmune madura en el tercer trimestre, por lo tanto un bebé prematuro tiene mayor chance que un bebé nacido a término. Pues bien, cuando hablamos de transmisión vertical tenemos que saber que si uno no realiza ninguna intervención preventiva, la tasa de transmisión, de acuerdo a las distintas series, oscila entre un 15 a un 35%. Veamos entonces, decíamos recién, que esta transmisión vertical puede ocurrir en el preparto, es decir, durante todo el embarazo. ¿Cuál es la estrategia preventiva? Es el tratamiento antirretroviral a la mujer embarazada. Si ustedes van a leer el libro de la cátedra, eso ya ha quedado desactualizado, ahí dice AZT monoterapia, esa estrategia es vieja, eso es cuando se implementó el protocolo 076 al inicio de los 2000, pero ahora se sabe que la prevención es el tratamiento de la infección VIH en la mujer embarazada con al menos 3 drogas. Durante el parto es la infusión de AZT durante todo el trabajo de parto y la cesárea programada en aquellas mamás que no conocemos su estadio virológico. Y en el posparto es el componente específicamente referido al recién nacido, consiste en la administración de drogas antirretrovirales a ese pequeño según el riesgo de la mamá, y por supuesto, en los países que puedan garantizar la lactancia artificial, suspensión de la lactancia materna. Nosotros, por el programa de VIH, se los controla a los bebitos y se les entrega la leche maternizada hasta que cumplen el 6º mes de vida. Fíjense ustedes que no todas las pacientes tienen indicación de cesárea. Si ustedes tienen una mamá que ha sido adecuadamente controlada y que tiene cargas virales indetectables, ¿sí? Que eso es menos de 50 copias después de la semana 36, fíjense ustedes que le van a poder indicar el parto vaginal a esa señora. Y obviamente la recuperación postparto vaginal es mucho mejor que después de la operación cesárea. Entonces, dijimos que si uno no hace nada, ninguna de estas estrategias, la tasa de transmisión vertical es entre un 25 y un 30%, fíjense que es elevada. Cuando se implementa el protocolo 076, que incluía solo el AZT, con la cesárea y suspensión de lactancia, miren ustedes el impacto que ha tenido esta intervención, que ha reducido en un valor súper importante hasta el 8%. Y miren más, si nosotros le indicamos a esa señora el tratamiento de antirretroviral de alta eficacia, que son las 3 drogas, junto con la cesárea programada, o el parto vaginal si es indetectable, fíjense ustedes cómo esto cae al 1%. Como primer mensaje que quiero dejarles hoy es que todas las estrategias tienen que ir destinadas a identificar a esa mamá VIH positiva, y esto es el testeo con ELISA-HIV en los 3 trimestres del embarazo. En relación a la lactancia materna, el riesgo es variable, miren ustedes, es de un 15% adicional, pero si la mamá adquiere la primoinfección cuando está amamantando, esto es mucho más elevado. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que durante la primoinfección las cargas virales de esta mamá
y si está sobre todo sin tratamiento, son mayores aún. Puede ocurrir en cualquier momento de la lactancia, aunque es más posible que ocurra en los primeros meses, y esto va relacionado a los valores de la carga viral. También aumenta en los abscesos mamarios o cuando tienen mastitis, y lo que les decía anteriormente, que en países, por suerte, como el nuestro, que tenemos la posibilidad de proveer la alimentación artificial, está contraindicada la lactancia materna. Entonces, esto ya habíamos adelantado, ¿qué pacientes podrán ir a un parto vaginal? Son aquellas señoras que están cumpliendo el tratamiento antirretroviral, tienen cargas virales indetectables, menos de 50 copias por mililitro, lo más cercano posible al momento del parto, y la ruptura prematura, la ruptura de membrana se hace en ese momento. Y la cesárea es cuando la carga viral es detectable o desconocida. Aquellas mamás que por error han recibido un tratamiento inadecuado y han recibido acetate monoterapia, que sabemos que es menos efectivo. Cuando existe la coinfección con hepatitis C, porque esto aumenta el riesgo de transmisión vertical, y en aquellas situaciones que por solicitud materna ella prefiera el nacimiento por cesárea. ¿De acuerdo? Esto es en relación a la estrategia con la señora, con la mamá. ¿Qué vamos a hacer con ese bebé expuesto? Bueno, con ese bebé expuesto, en la sala de partos, por supuesto, no tiene que realizar maniobras muy suaves, que no sean vigorosas en cuanto al secado de la piel de ese bebé. Se le puede colocar las gotitas, se le puede colocar la profilaxis con vitamina K. Tenemos que saber que hay que inhibir la lactancia materna en su mamá, evaluar otras infecciones de transmisión sexual. Ustedes ya saben que cuando nosotros detectamos una ETS, hay que ir a buscar las otras porque muchas veces van de la mano. Hay que tener en cuenta la estrategia en relación a las vacunas. No se podrá colocar inicialmente vacuna BCG hasta excluir la infección. Sí se puede administrar la vacuna de hepatitis B del nacimiento, e iniciar el tratamiento antirretroviral, que en realidad es una profilaxis tratamiento, según el riesgo de adquisición de cada paciente. Y acá vemos la profilaxis, según la profilaxis de la mamá, cuál es la estrategia que vamos a hacer en cada bebé. Esto lo hacemos nosotros en el consultorio. Fíjense ustedes, si la mamá hizo todo bien, es decir, tomó la profilaxis en el embarazo, estuvo indetectable, con buena adherencia, nosotros consideramos que ese bebé tiene bajo riesgo de adquirir la infección, por lo cual su profilaxis va a ser la ZT o sidobudina, solamente 4 semanas. Y en el medio lo vamos estudiando para excluir la infección. Si la mamá recibió, porque estaba en tratamiento, pero bueno, tuvo un control que no era el adecuado, no sabemos la carga viral, o tenía detectable, ahí nosotros vamos a pensar que ese bebito es de mediano riesgo y le vamos a poner lo que llamamos una profilaxis ampliada. Fíjense ustedes que esto incluye la administración de 3 drogas, y el AZT acá va a ser por un tiempo más prolongado, acá le vamos a dar durante 6 semanas, vamos a darle el 3-TC o la amibudina, que es otra droga que pertenece al grupo de la sidobudina, durante 2 semanas, y la nevirapina durante 3 dosis, al nacimiento, a las 48 horas y a las 96 horas. Lo importante de esto es el concepto, que es una profilaxis ampliada por tiempo más prolongado. Ahora bien, si tuvimos la desventura, como nos ha pasado varias veces, por ejemplo, de madres sin controles, o que han sido partos domiciliarios, o que se hace el testeo por el test rápido en la sala de partos y que se desencadenó el parto vaginal, nosotros pensamos que ese bebé es un recién nacido de alto riesgo y le vamos a poner profilaxis con las 3 drogas a dosis de tratamiento mientras vamos estudiando ese niño, ¿sí? Todo esto acá le pongo en la referencia de la cita donde pueden encontrar esto, actualizado por si quieren ir a leerlo después. Si no, con esto que les decimos acá, está bien el concepto para tenerlo para ustedes.
Miren acá entonces, en el seguimiento, teniendo en cuenta los diferentes escenarios en los que nos podemos manejar, vamos a hacer nosotros con ese bebé una evaluación específica. ¿En qué consiste? En el estudio virológico. Saben ustedes que en los bebés pequeños se hace estudios buscando el virus o sus componentes, ya sea para diagnosticarla precozmente o descartarla. Con las inmunizaciones vamos a diferir la vacuna BCG porque es una vacuna de microorganismos vivos que está contraindicada en el paciente inmunocomprometido. Entonces, hasta no tener clara la situación de este paciente, yo voy a diferir esta vacuna. Habíamos dicho que le íbamos a indicar de acuerdo a los escenarios la profilaxis antirretroviral, que será durante 4 a 6 semanas según la situación, y cuando suspendemos los antirretrovirales, le vamos a colocar este tratamiento, que es la trimetroprima sulfametoxazol, que es la profilaxis de infecciones oportunistas, específicamente la de Pneumocystis jirovecii. ¿Por qué se pone a tan temprana edad? Porque es una infección oportunista que puede aparecer con mayor frecuencia en el pacientito menor de 1 año y que si aparece condiciona una rápida progresión a SIDA, que de hecho es una enfermedad marcadora. Entonces, para prevenir esta situación, le colocamos la profilaxis mientras lo estamos estudiando. Y miren, acá ven al final que a partir cómo es el seguimiento, ¿no es cierto? Nosotros lo seguimos una vez al mes, ¿sí? Durante todo el primer año de vida, como un lactante pequeño, y luego cada 2 meses hasta que cumplen el año y medio. ¿Por qué se pone el año y medio? Porque es el momento en que los bebés pierden los anticuerpos maternos y se hace la ELISA al final para darles el alta infectológica. Ya lo vamos a ver en un algoritmo ahora. Entonces, cuando uno descarta la infección, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a colocar con tranquilidad la vacuna BCG y le vamos a suspender la profilaxis esta con trimetroprima sulfametoxazol. ¿De acuerdo? Esa es la situación donde ustedes ya saben que la mamá tiene VIH y es la situación más fácil. El verdadero desafío se nos plantea a nosotros cuando en la práctica diaria tenemos que sospechar esto. Y acá hay que abrir muy bien los ojos y hay que estar atento a los antecedentes de riesgo en los papás. ¿Esto qué quiere decir? Que siempre es muy importante hacer una anamnesis súper detallada. Ver la sospecha diagnóstica en relación a los síntomas que tiene el paciente o algunos resultados de laboratorio que ustedes hayan podido solicitar. ¿Qué vamos a ir a investigar? Fíjense ustedes. Si tenemos que tener en cuenta los riesgos en los papás, por supuesto, el antecedente de infección HIV en la mamá o en las parejas, el antecedente de la drogadicción, la presencia de los tatuajes, miren, otras enfermedades de transmisión sexual. Saben ustedes que la tuberculosis también es un marcador. Yo encuentro el HIV y tengo que ir a descartar TBC, y a la inversa, en toda tuberculosis tengo que solicitar un ELISA HIV para ver si no está acompañando esta patología, en los casos de abuso sexual y en los casos de transfusiones. En cuanto a la clínica del paciente, y acá para que sea más fácil recordar, hay que pensar y tener en cuenta que este virus VIH va a ir a afectar específicamente los linfocitos. Entonces, para acordarnos, tenemos que pensar en cuáles son los órganos que nosotros tenemos muchos linfocitos. Entonces, miren ustedes, hay linfocitos en los ganglios, por eso, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener linfadenopatía generalizada y persistente. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir el compromiso de ganglios linfáticos en más de una zona. Es decir, si yo tengo ganglios cervicales bilaterales, se toma como una zona. Yo tengo que tener, por ejemplo, ganglios cervicales, axilares, inguinales, ¿sí? ¿Dónde más hay linfocitos? En el hígado y en el vaso. Entonces nuestros pacientes se pueden presentar con hepatoesplenomegalia. Los linfocitos, a su vez, ¿qué son? Los encargados de la inmunidad. Entonces, ¿qué voy a tener? Infecciones bacterianas recurrentes. Ver que si uno asocia el VIH con el linfocito, rápidamente nos van a salir las manifestaciones de sospecha. ¿Dónde más hay linfocitos? En las glándulas parotídicas,
mucoviscidias y salivales. Nosotros tuvimos una nena con parotiditis recurrente y a raíz de esto pudimos hacerle el diagnóstico. Tengan en cuenta que se puede presentar como un síndrome febril prolongado, de hecho que hay que estudiarlo siempre, o como un síndrome retroviral agudo muy parecido a mononucleosis infecciosa. Cuando ustedes vean un herpes zóster recurrente o que compromete más de una metámera, específicamente en el paciente pediátrico, es absolutamente raro. Recordar que el herpes zóster no es más que la reactivación de la varicela y que esto es muy raro en la infancia. Y la candidiasis orofaringia persistente. La candidiasis o Muguet, nosotros estamos acostumbrados a verlo en los bebecitos pequeños, en los que toman mamadera y que no se higieniza bien la tetina, bueno, aquellos pacientes que usan aerocámara por la humedad y que no han sido correctamente lavadas. Cuando ustedes examinen un paciente grande y vean Muguet, siempre piensen que puede haber un VIH de base en ese paciente. Entonces les marco aquí en rojo, porque estos son los signos que me va a gustar que tengan de alarma para cuando se enfrenten a pacientes de estas características. Del laboratorio, ¿qué les tiene que llamar la atención? Miren ustedes. Cuando entra una NOx al cuerpo, específicamente el VIH, ¿qué hace? Estimula una síntesis de gamma globulinas, y por eso que nosotros vamos a ver la hipergamaglobulinemia. Y muy importante, si uno agarra un proteinograma y se fija cuál es el valor normal de las gamma, ustedes van a ver que los pacientes generalmente tienen hasta 1.2 o como mucho 1.5 de gamma globulinas, gramos por decilitro. Entonces, estos pacientes que tienen hipergamaglobulinemia la tienen exageradísima, muy parecido a lo que pasa en los adultos con el mieloma múltiple, 2 y pico de gamma globulina, eso siempre los tiene que alertar a pensar en esta patología. O cuando el niño está severamente inmunocomprometido, ahí vamos a tener hipogamaglobulinemia, que también va a llamarles la atención. Este virus es un virus sistémico, afecta a todo el organismo. Entonces, fíjense ustedes el compromiso de la médula ósea. El paciente se puede presentar con una anemia, trombocitopenia o linfopenia sin otra causa que la justifique. Lo mismo que la hepatitis. Uno cuando ve a un paciente con el síndrome febril prolongado, que puede haber tenido algunas manifestaciones clínicas, supongamos con aumento de transaminasas en el hepatograma, uno que va a ir a estudiar. Primero vamos a buscar el Epstein-Barr, el citomegalovirus, vamos a buscar hepatitis B, hepatitis C, y cuando se nos van cayendo los otros diagnósticos y no tengamos otro agente que justifique el cuadro, hay que pensar en VIH, ¿sí? Entonces, tenemos la sospecha diagnóstica, ya sea basado porque sabemos que la mamá es positiva o por la clínica del niño o algún resultado de laboratorio. Vamos a ver ahora qué metodología vamos a utilizar. Sí o sí, para confirmación de esta infección, necesitamos el uso de los métodos complementarios y acá el estudio que vamos a pedir va a depender de la edad de nuestro paciente. ¿Por qué? Porque el ELISA HIV que ustedes estudiaron cuando vieron en adultos detecta IgG. Y la IgG sabemos que atraviesa la placenta. La media de duración en estos bebés de los anticuerpos maternos es de 12 a 18 meses. Entonces, usamos los 18 meses como punto de corte. Si nuestro paciente tiene más de 18 meses, le vamos a pedir la metodología serológica, como si fuera un paciente adulto, y si nuestro paciente es más pequeñito, ya tendremos que ir a buscar los métodos de detección viral. Entonces, fíjense ustedes, esto ustedes ya lo han visto seguramente, el ELISA con una sensibilidad y una especificidad muy alta, que igual puede haber falsos positivos, por eso todo el ELISA positivo se repite con una nueva muestra, y específicamente con el Western blot, que es la muestra confirmatoria. A veces hay pacientes que están en el periodo de ventana porque la seroconversión demora, entonces directamente son esos pacientes que vamos a estudiar con carga viral para detectarlos precozmente.
En Tucumán, el laboratorio de referencia que se encuentra en el Hospital del Carmen, que es del Programa Nacional de Enfermedad de Transmisión Sexual, se realizan estos estudios y en un intento de realizar más rápido el diagnóstico se realiza la confirmación con carga viral. ¿Ah? Y acá ven, les dejo para que tengan cuáles pueden ser los falsos negativos o los falsos positivos de la serología. Fíjense, este es un estudio que se hace siempre con un consentimiento informado, es muy importante. Miren ustedes cómo se preserva la identidad del paciente con el código, esto siempre se hace así. Se pone la primera y segunda letra del primer nombre, la primera y segunda letra del primer apellido y la fecha completa de nacimiento. Ese es el código del paciente, ¿sí? Bajo ningún punto de vista se pone el nombre completo. ¿Ah? Eso es por el tema también de la devolución de los resultados. Y doctora. Sí. ¿Cómo le va, Mónica? Le habla. Le hago una pregunta. En el caso de la sospecha de que lo tenga el niño, o sea, se lo detecta en la madre y creemos, ella no sabe de cuándo y creemos que puede tener el niño. La mamá nos tiene que dar el consentimiento informado. Exactamente. Cuando el niño es menor de edad, lo da la madre o el padre. Fíjense ustedes que eso les estaba por contar ahora, que desde el cambio del Código Civil, fíjense ustedes ahí en el 2015, los adolescentes a partir de los 13 años ya pueden firmar su propio consentimiento informado, sin la necesidad de los acompaños de un paciente adulto, un adulto. Esto es importante para los que hacen consultorio de adolescencia, pero para los pacientes menores de 13 años, el padre, la madre, y si no tienen los padres, porque muchos no los han perdido, el tutor legal a cargo de la criatura, ¿sí? Y en general, o sea, no hay ningún paciente al que se le pueda hacer, o se le deba hacer, mejor dicho, sin solicitarle el consentimiento, en general, ¿no? No podés hacerlo, te debe dar el consentimiento. Si el paciente no quiere acceder al testeo, ahí uno tiene que echar mano a toda la posibilidad de explicarle el beneficio de conocer el diagnóstico y por qué ustedes lo están solicitando, porque por ley es una enfermedad privada, entonces uno no debería solicitar el estudio, ¿de acuerdo? Hay que pedir siempre el consentimiento informado. Fíjense ustedes, este es el test rápido que se hace en la sala de partos, que se hace en las carpas. Sí, bueno, que se hacen en las carpas, en las pruebas de cuando se hace todos los primeros de diciembre. Fíjense ustedes que es un test muy fácil, el resultado es como el EVA-test, con un pinchacito de sangre, se coloca acá en un extremo y se lee el resultado. Siempre se compara con hay una tira que es el control positivo, y nosotros sabemos que es reactivo cuando marca, fíjense ustedes, las dos crucecitas, las dos líneas, digamos. Es negativo si se marca solamente el control, se muestra solo una línea roja, y fíjense ustedes en el de abajo que no es válido porque no está marcado ni el control positivo. Entonces, ese test no es válido para el diagnóstico y hay que volver a realizarlo, ¿sí? Todo test rápido debe ser confirmado con las pruebas confirmatorias, como dijimos antes. Tiene la ventaja de que nos permite hacer un diagnóstico de manera rápida, sobre todo en la prevención de la transmisión vertical en la sala de partos o en el puerperio inmediato. Los diagnósticos virológicos, y esto es diferente a los adultos, miren ustedes, nosotros podemos utilizar dos metodologías diagnósticas. La primera es la detección del ADN proviral, que eso es la PCR y es la reacción en cadena de polimerasa, biología molecular, no confundir con la proteína C reactiva, ¿sí? Miren ustedes, ¿qué detecta este estudio? Este estudio detecta el genoma viral que ya está integrado al genoma de la célula que el virus infecta, o sea, del linfocito. La sensibilidad del test varía de acuerdo al momento en que yo le hago al paciente el estudio. Fíjense ustedes que es más bajita a las 48 horas de vida,
Miren ustedes, a las 48 horas de vida la sensibilidad del test es solo del 40%, quiere decir que si es negativa no lo excluye. A las 2 semanas de vida aumenta y al mes, fíjense cómo la sensibilidad es bien alta, con una especificidad del 99%. ¿Cómo se expresa el resultado? Se expresa detectable o no detectable. Y lo muy importante es que si ustedes agarran un pacientito, por ejemplo, a nosotros nos ha pasado algunos bebitos que han nacido ahora, durante la cuarentena o durante este periodo de pandemia, y los hemos conocido un poquito más grandes, que tiene un valor negativo, predictivo negativo a los 6 meses del 100%. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes le hacen una única PCR a un bebé a los 6 meses de vida y es negativo, excluye el diagnóstico. Eso es muy importante, porque de manera muy temprana yo puedo hacer diagnóstico o puedo excluirlo al mismo. Recientemente se ha incorporado como metodología diagnóstica la carga viral. La carga viral expresa, ¿sí? Fíjense ustedes, el ARN circulante. Está libre, miren ustedes, es un estudio cuantitativo. ¿Y esto cómo se expresa? Miren ustedes, en copias. Es decir, en cada cantidad de copias de ARN viral en mililitros de sangre. Y se le otorga un logaritmo. Ese logaritmo está calculado y está estandarizado, no lo hacemos nosotros, ya el laboratorio lo informa, y fíjense cómo se expresa. En copias por mililitros, y uno habla que no es detectable, teniendo en cuenta en algunos laboratorios es 20, en algunos es 50, y ese es el logaritmo de detección. ¿Por qué el logaritmo nos resulta más fácil? Porque a veces hay pacientes que tienen 20.000, 30.000, 40.000 copias, y es muy difícil ir viendo cómo sube y cómo baja. En cambio, con el logaritmo no sabe si sube un logaritmo, se baja un logaritmo, y eso nos ayuda a los infectólogos a hacer el seguimiento y ver cómo va ese paciente con la supresión virológica. Se utiliza también para diagnóstico y para valorar la adherencia a tratamiento. La PCR es solo para diagnóstico. Esta tiene las dos ventajas. Como es cuantitativa, es diagnóstico y seguimiento, ¿sí? Miren, esto es para mostrarles cómo es el estudio. Fíjense ustedes, este es un estudio del año pasado. Miren, acá está el código, como les mostraba recién, masculino, las dos primeras letras del primer nombre, las dos del primer de apellido, y fíjense ustedes la fecha completa de nacimiento, 06 del 06 del 2019. Quiere decir que ese bebé tenía 3 meses de vida cuando le hicimos el estudio. Miren, ahí estaba 3 meses de vida. HIV, carga viral, observaciones, era la cuarta muestra, es indetectable. ¿De acuerdo? Así lo van a ver ustedes en el laboratorio, en el informe del laboratorio. Esto es interesante ver qué pedirle a cada estudio en relación al momento de diagnóstico de la infección. Fíjense ustedes, si nosotros acá tenemos la exposición de ese paciente al virus, y acá hay determinados días, miren, 10 días, 20 días, un mes. Fíjense ustedes, con los ELISAs que nosotros disponíamos antiguamente, fíjense ustedes que se hacía diagnóstico súper tarde. Ahora disponemos, hay laboratorios que tienen de tercera generación, por eso decíamos del periodo de ventana de 3 semanas, miren ustedes, y hay laboratorios que disponen de ELISA de cuarta generación. ¿Cuál es la ventaja de los de cuarta generación? Que le agregan a la detección, además de los anticuerpos, la detección de un componente viral, que es la proteína P24. Es el antígeno P24, que es una proteína estructural. Y fíjense ustedes que con el ELISA de cuarta generación yo acorto el periodo de ventana, miren, casi a 10 días. Y con el ADN y el ARN proviral es aquí mucho antes. Quiere decir que dependiendo del estadio de la infección, del momento de adquisición de la infección, va a ser el test que yo voy a pedir. Por una cuestión de costos, siempre se piden primero los anticuerpos, y si son negativos y yo sospecho ampliamente la infección, le puedo pedir la carga viral o la PCR para diagnóstico. Muy bien.
Y en relación a nuestros pacientes chiquititos, que ya hemos dicho lo que hacíamos con los pacientes grandes, y con los chiquititos, fíjense ustedes, vamos a ver, esto es a las 48, 72 horas de nacido. Si es un bebito de alto riesgo, yo voy a preferir hacerle la PCR al nacimiento, y si puedo también. ¿Ah? Si nos da positivo, es un estudio que se repite inmediatamente, acá no hay tiempo que valga, ¿ah? Lo repetimos rápidamente, y si vuelve a ser positivo, el pacientito está infectado y debe recibir el tratamiento antirretroviral. Si el estudio es negativo, fíjense ustedes, acá vamos a ir repitiendo según estos tiempos que ya están estandarizados. Lo importante es que ustedes sepan, miren acá, 12 semanas de vida, vieron ustedes, por eso les mostré el estudio anterior, que era un bebé que tenía su cuarta determinación, porque vemos que acá al nacimiento es la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. ¿Ah? Fíjense ustedes cómo ese paciente tenía la cuarta determinación negativa, y nosotros ahí que le decimos, mamá, lo más probable es que su bebé no se haya contagiado, que no haya adquirido la infección. ¿Cómo descartamos? Le colocamos la vacuna BCG, le suspendemos la profilaxis con la trimetrosulfa, pero le decimos, seguimos con los controles clínicos, y le decimos que venga al año y medio. ¿Para qué? Para hacerle la ELISA final y ver que haya perdido los anticuerpos de su mamá. Si pierde los anticuerpos maternos, ese es un bebito que no se infectó. Ahora, si el paciente tenía la PCR negativa de inicio, pero en alguno de estos momentos nos da positivo, lamentablemente es un bebé que va a entrar en esta fila del algoritmo, y el test positivo lo tenemos que repetir inmediatamente. ¿Sí? ¿Se entiende esto de cómo vamos a hacer el diagnóstico y cuáles son los momentos en que vamos a repetir los estudios? Sí. Entonces, para recordar, un resultado virológico negativo al nacimiento no lo excluye, y los tiempos en los que vamos a ir repitiendo. Y recordar que un estudio positivo lo tenemos que repetir de manera inmediata. ¿Ah? Ahí no hay tiempo que valga, se hace rápidamente. Muy bien. Entonces, resumiendo, ¿a qué decimos un niño infectado? Si es menor de 18 meses, ya con 2 determinaciones virológicas positivas, y si es un chico grande, que tenga 2 ELISA positivos y la prueba confirmatoria, ya sea el Western blot o la carga viral. Y el niño negativo, que vamos a decir, no infectado, cuando tenga 2 PCRs negativos, y fíjese ustedes que por lo menos una sea después del tercer mes de vida, específicamente en los chiquitos que no están alimentados a pecho materno. Y en los chicos grandes, con una prueba de ELISA ya no reactiva, y que no tengan evidencia ni clínica ni de laboratorio de tener inmunodeficiencia adquirida. ¿Sí? Bueno, ¿cómo se comportan? Fíjense ustedes que hay distintas maneras de comportarse en esa infección, y vamos a tener los progresores rápidos, que son los que rápidamente van a cursar con enfermedades marcadoras, los lentos, que esto se va ¿cómo se llama?, demorando hasta el segundo o tercer año de vida, y los muy lentos, que pueden cursar sin ningún tipo de enfermedad marcadora y ser diagnosticados aún tardíamente. Esto está en el libro, y son las categorías, esto sí no ha cambiado, son las categorías del CDC para clasificarlo y estandarizar estos pacientes. N, esto es una clasificación clínica. N es un niño asintomático. A son aquellos pacientitos que tienen síntomas leves. Fíjense ustedes, ya hablamos de las linfadenomegalia, la hepatoespleno, la dermatitis, la hipertrofia parotidia, y fíjense ustedes que empiezan a entrar las infecciones, por ejemplo, las infecciones altas, recurrentes o persistentes. En la categoría de síntomas leves no entran las enfermedades marcadoras severas. Entonces, A, síntomas leves. B, son los moderados, y acá está lo hematológico, un único episodio de una infección
invasiva. Ayer nosotros en el práctico de sepsis vimos una patología súper severa, con hemocultivos positivos, entonces ese paciente se merece un ELISA VIH, ¿verdad? El muguet persistente, como habíamos dicho, miren ustedes, estomatitis herpética, habíamos hablado del herpes zóster, la diarrea recurrente, una varicela complicada. Y acá, como para ver, uno cuando investiga estas lesiones, esto era el muguet por cándida que decíamos en los bebés chiquitos, y para hacer diagnóstico diferencial con la estomatitis herpética, miren ustedes cómo ven a la derecha estas lesiones que son, si bien son blanquecinas, tienen un rodete eritematoso que rodea la lesión que las hace diferentes. El herpes, a su vez, compromete la unión, ¿verdad?, mucocutánea, entonces a veces uno puede ver vesiculitas por fuera de la boca también. Entonces, esto para hacer diagnóstico diferencial. La varicela zóster, el herpes zóster, acá ven ustedes que es la lesión en ramillete, ¿no es cierto?, que compromete toda la metámera, y esta es una varicela complicada. Fíjense ustedes cómo van a ver transformación hemorrágica en algunas lesiones, y que son lesiones sumamente extensas. Y veamos cuáles son aquellas enfermedades marcadoras de SIDA. Cuando un paciente tiene una de estas, decimos que tiene el síndrome de inmunodeficiencia adquirida y es un paciente clase C. Y acá son las infecciones bacterianas severas, y son documentadas. Por ejemplo, un pacientito que tiene una neumonía por neumococo y a los 2-3 meses interna por una meningitis por hemófilos. Uy, ese es un paciente que tiene enfermedades severas. La candidiasis, cuando ya se escapa de la cavidad orofaringea y la encontramos sobre todo en el esófago, es muy frecuente. La encefalopatía, que por suerte ya no vemos tanto con el tratamiento antirretroviral, y la encefalopatía puede ser por el VIH en sí o por las infecciones oportunistas, por ejemplo, la toxocerebral, el linfoma cerebral primario, la meningitis por criptococo, eso es importante. La tuberculosis, por ejemplo, la tuberculosis diseminada o extrapulmonar. Yo cuando era residente de infecto tuve un paciente VIH con un linfoma cerebral, que lamentablemente el paciente falleció. La neumonía por neumocistis girovechi, la sepsis recurrente por salmonela. Ustedes cuando vean pacientes con sepsis por salmonela, lo primero que tienen que pensar es que ese paciente tiene una infección VIH, por eso hay que buscar el estudio. Miren ustedes aquí las manifestaciones de toxo cerebral, por eso es tan importante saber el estado del paciente, si es VIH positivo o negativo, porque si no nosotros podríamos decir un tumor o simplemente un absceso de cerebro, pero si sabemos que nuestro paciente es HIV positivo, tenemos que pensar en las infecciones oportunistas. Miren aquí, ustedes han visto la clase de STORT y cómo hay patologías que pueden dar calcificaciones cerebrales, que pueden ser periventriculares, pueden ser diseminadas. Fíjense, el VIH da calcificaciones cerebrales, miren ustedes aquí. Nosotros no podemos saber si esto es una toxo, que da calcificaciones cerebrales, o es una encefalopatía por HIV. Por eso que siempre hay que tener el estudio de esta patología. Lo mismo, otra enfermedad marcadora, la neumonitis por neumocitis girovechi, son pacientes con dificultad respiratoria, una severa hipoxemia, se caracteriza por presentarse en pacientes con niveles de CD4 muy bajitos, en sangre uno va a ver la LDH muy aumentada, pacientes hipoxémicos, fíjense al lado, van a ver los quistes de neumocitis en una coloración de Giemsa. Enfermedad marcadora también. Y acá les muestro la cándida. ¿Se acuerdan? Habíamos visto el muguet. Bueno, esa cándida se va extendiendo. Fíjense ustedes la manera de hacer el diagnóstico. Clínicamente lo sospecho por el dolor retroesternal. Pacientes que tienen una salivación muy profusa, dificultad para alimentarse, le hacemos la endoscopía y esto es lo que vamos a ver. Esas membranas blanquecinas confluentes compatibles con cándida. Muy bien. Eso es en cuanto a la clasificación clínica. Y después nosotros tenemos que saber cuál es el recuento de CD4.
Y acá fíjense ustedes, esto se los pongo, a mí me interesa que ustedes recuerden solo el porcentaje, ¿verdad? Saber que un paciente que tiene su sistema inmune sin afectación es el que tiene más de 25% de CD4. El que tiene compromiso moderado es aquel que tiene entre 15 y 24%, y el que tiene compromiso severo, es decir, el que tiene riesgo de enfermedades oportunistas, es el menos del 15%. Y esto es para ver la variabilidad del recuento, fíjense ustedes, de acuerdo a la edad, por eso es difícil guiarse con el valor absoluto si uno no conoce los valores de acuerdo a la edad. Es más fácil recordar el porcentaje, entonces, en sin compromiso, compromiso moderado o compromiso severo. Y fíjense ustedes cómo nosotros podemos unir, ¿sí?, las distintas categorías. Obviamente, estos son los pacientes más graves, porque son aquellos niños que tienen enfermedad marcadora. ¿Y por qué tienen la enfermedad marcadora? Precisamente porque tienen muy deteriorado el sistema inmune, por eso su clasificación inmunológica es un 3. Miren, estas son pacientes del consultorio. Esta es una nena, miren ustedes, porque es F, tenía 10 años, la derivan de la Avellaneda porque tenía una celulitis en la cara, de mala evolución, había recibido tratamientos endovenosos por tiempo apropiado, de manera adecuada, entonces criteriosamente le piden una biopsia de piel, y fíjense ustedes, le da una histoplasmosis cutánea. Obviamente no es una patología frecuente, entonces se le pide el ISA y Western blot y fueron positivos. Miren la carga viral, 1.200.000 copias, altísima, y un valor de CD4 de 24. De 24 en valor absoluto, o sea, severamente inmunocomprometida. Entonces, miren, ¿cómo diríamos nosotros? Esta es una nena que tiene una inmunodeficiencia adquirida, que el estadio es C, porque tiene la enfermedad marcadora, y 3, porque sus linfocitos están muy deteriorados. Esta nena tiene SIDA. Nunca hay que colgarle la toalla a un paciente. Esta nena, hoy por hoy, está viva, es madre, ya ha sido referida al hospital de adultos, y tiene un bebé precioso que por suerte no adquirió la infección. Hoy por hoy el VIH es una enfermedad crónica que tiene control. Con el tratamiento pueden tener una calidad de vida normal nuestros pacientes. Miren acá, este es otro bebecito más pequeño. Les contaba yo, este es un chico de alto riesgo, miren ustedes, porque se enteraron en la sala de partos, ¿qué le ponen? La profilaxis ampliada, con las 3 drogas como tratamiento, y bueno, acá hay otro concepto, que aunque lo agarremos tarde, siempre hay algo para hacer. Le ponemos el tratamiento al bebé y le damos la lactancia artificial. Miren, cuando lo revisan, tenía hepatoesplenomegalia, y miren las PCRs. Tiene PCR positiva, le repiten una carga viral a los pocos días, es positiva con 3.700 copias, un recuento de CD4 muy, muy bueno. Entonces este niño no tiene SIDA, es un niño que tiene síntomas leves y su sistema inmune normal. Entonces tiene una infección por VIH adquirida de transmisión vertical con estadio A1. Entonces VIH no es lo mismo que SIDA, y una vez más lo vemos reflejado en la historia clínica de los pacientes. ¿Sí? Eso es lo que me encanta compartir con ustedes y contarles desde el consultorio de infecto lo que nosotros hacemos, y está bueno verlo aplicado, los conocimientos teóricos, a la práctica. ¿Sí? Bueno, y acá les muestro otro, que este es uno que es muy gracioso. Ahora por la cuarentena me manda mensajitos de texto porque vive lejos. Todos estos chicos tienen mi celular y nos manejamos siempre así con las mamás. Miren, este nene nació en el 2006, pero fíjense, tuvo parto vaginal sin complicaciones, lactancia materna exclusiva durante los 6 meses de vida, una bronquiolitis. La mamá no le habían pedido el estudio de VIH en el embarazo, y fíjense ustedes, en enero del 2013 fallece el papá. Entonces, a raíz de eso, en el cuadro de la enfermedad, le hacen, previo al fallecimiento, le hacen el ISA y Western blot al padre, que es positivo. Obviamente se estudia la pareja sexual, uno cuando tiene un positivo estudia la pareja, la mamá positiva, y la mala suerte que el pacientito
también positivo. ¿Ah? Este chico fue un progresor súper lento porque nosotros lo agarramos, miren ustedes, 2013-2006 a los 7 años de vida. ¿Ah? Él era un N1, ¿por qué? Porque no tenía ningún síntoma, completamente asintomático, y es al día de la fecha que el chico está en tratamiento antirretroviral, súper indetectable, y no ha presentado ninguna infección oportunista y nunca se internó por nada, por la adherencia. Eso es otro mensaje súper importante a estos pacientes, de darle un mensaje de esperanza que con el tratamiento adecuado y la adherencia al mismo van a poder tener una vida normal. Entonces, cuando nosotros los vemos, les hacemos la historia clínica, le hacemos el examen físico que ya saben ustedes que va a ir destinado a buscar esos signos de alarma que ya habíamos referido, le hacemos una evaluación general del laboratorio, porque decimos que es un virus sistémico, entonces hay que pedir todas las funciones, la evaluación virológica, que es la carga viral, el recuento de los CD4, y la evaluación serológica adicional, es decir, hepatitis B, hepatitis C, Chagas, citomegalovirus, y toxoplasmosis. Bueno, esto les dejo acá el cuadrito para que ustedes vean cada cuánto tiempo se le va pidiendo el laboratorio. Esto queda en la clase que estará subida, ¿sí? Y en el seguimiento, ¿qué hacemos? El seguimiento tiene que ir destinado a ver la evaluación del crecimiento y el desarrollo, asegurarnos una correcta nutrición, la valoración del compromiso orgánico, que lo haremos a través del examen físico y con el laboratorio, la valoración cardiológica, oftalmológica y neurológica una vez al año. Ven que son pacientes donde se manejan en un equipo. Es quizás la única patología que los infectólogos somos los médicos de cabecera de estos niños, pero siempre necesitamos de la ayuda de los otros colegas. Estar muy pendientes de las inmunizaciones, del control odontológico es súper importante. Evaluar la adherencia, es decir, la cantidad de veces que toma la medicación el paciente, y la tolerancia, es decir, la aparición de algún efecto adverso a los tratamientos. La profilaxis de infecciones oportunistas, que la hacemos cuando el paciente tiene CD4 bajitos, y no todos quieren el apoyo psicosocial, y esto es lo más complicado, pero bueno, uno está obligado a ofrecerla, a la terapia de ayuda psicológica, y las pautas del manejo en el hogar, porque muchas veces hay otros convivientes que son HIV negativos, y hay que tener sobre todo la precaución de el contagio, ¿verdad?, a través de los fluidos contaminados con sangre, y por eso les pongo ese dibujito, que si algún niño tiene un traumatismo, una epistaxis, lo que fuere, utilizar siempre, hacer curaciones con manoplas. Y lo otro es, por supuesto, los utensilios, ya sea la maquinita de afeitar y cepillo de dientes, que debería ser para todos, pero bueno, siempre es válido que uno refuerce eso en las pautas de atención de los pacientes. Es una enfermedad y una infección que tiene tratamiento. Esto también, si ustedes ven en el libro, esto ya ha cambiado. Antes se hacía teniendo en cuenta la carga viral y los CD4 y el estadio clínico. Hoy por hoy se recomienda el tratamiento a todos los niños y niñas que tengan VIH, con el objetivo de ¿qué? De darles una calidad de vida mejor, y hay que tener en cuenta que hay ciertas urgencias. Las urgencias serían aquellos pacientes menores de 1 año. ¿Por qué? Por la rápida progresión a SIDA que pueden tener estos bebecitos. Cuando existe un compromiso inmunológico severo, ya sabemos que eso va a ser cuando tengan menos del 15% de CD4, y lo otro es aquellos niños que cuando los valoramos tienen clase C, es decir, que hay enfermedades marcadoras. En esas 3 circunstancias es urgente el inicio del tratamiento. No quiere decir que en las otras no lo sean, pero ¿qué hacemos en el cónsul? Nosotros en el consultorio nos sentamos con la familia, con la mamá, con ese paciente, según la edad de los niños, son chicos más grandecitos, y bueno, le decimos, mirá, acá hay una enfermedad que hay que tratarla, y vamos viendo cuál va a ser el mejor tratamiento.
En los chicos grandes tratamos de darles lo que se llaman los coformulados. ¿Qué quiere decir? Que vienen varias medicaciones en una sola pastilla. Los bebecitos toman en jarabes y créanme que son los que más se bancan el tratamiento y que menores reacciones adversas tienen. La verdad que los chicos son fantásticos en eso, ¿sí? Lo que pasa es que ahí dependemos de la mamá o de algún adulto responsable que no se olvide de darles la medicación. ¿Mm? Entonces, el tratamiento antirretroviral, como lo van a ver siempre ARB, consiste en la administración de combos de medicamentos que pertenecen a distintas clases, porque nosotros vamos a ir a atacar el virus en distintos sitios blancos, que puede ser sobre la transcriptasa reversa, sobre la proteasa, sobre la integrasa. ¿Con qué objetivo? Miren ustedes, evitar la replicación viral. ¿Cómo vemos esto? Mediante las cargas indetectables, y el otro objetivo es recuperar el sistema inmune si nuestro paciente parte con CD4 muy bajitos, o preservarlo si en el CD4 de inicio era de valores normales. ¿Qué vamos a estar nosotros logrando de esta manera? Mejorarle la calidad de vida sin lugar a dudas a estos pacientes, evitando la aparición de las infecciones oportunistas, las enfermedades marcadoras y algo muy importante que está visto en los adolescentes, que mejora el crecimiento y el desarrollo, ¿sí? Miren ustedes, sí. Perdón, ¿le puedo hacer una pregunta justo hablando de mejorar la calidad de vida y evitar las... Sí, claro. Sí, por supuesto. Si yo tengo un paciente, o sea, un niño que está infectado, pero se hace una buena adherencia al tratamiento y llega al punto de carga indetectable, de carga viral indetectable, ¿se le podría administrar las vacunas que sean a organismos vivos? Mira, muy buena tu pregunta. Eso sí, para las vacunas virales como varicela y triple viral, porque se ha visto que es mucho más riesgoso la enfermedad que la vacuna. Entonces, costo-beneficio cuando tienen, sobre todo más que indetectables en la carga viral, es que tengan más de 15% de linfocitos. Ya adelante les voy a mostrar una diapo de vacunas. Lo que no vamos a poder ponerle es la vacuna BCG, esa está contraindicada en todos, pero las vacunas de triple viral y antivaricela se puede poner cuando el sistema inmune está por encima del 15%. Muy buena tu pregunta. Gracias. No, a vos. Fíjense ustedes, acá les muestro todos los componentes de drogas que se encuentran aprobados en pediatría en la actualidad. Los inhibidores nucleócidos de la transcriptasa reversa, ya hemos hablado de la ZT y el 3TC, que son los que más usamos. Los inhibidores no nucleótidos, que es la nevirapina, que es la que más usamos, y los inhibidores de proteasa, que el que más se utiliza es el del darunavir-ritonavir. Mucho se habló del lopirrito ahora en relación al inicio de la pandemia, de que podía tener un rol, ¿se acuerdan?, en el tratamiento de la neumonía grave por COVID, que ya se ha visto que la verdad que no es útil. Así que bueno, en un primer momento nosotros habíamos cambiado todos los tratamientos reservando el lopirrito para eventual uso en el caso de COVID, pero bueno, la verdad que no tiene aplicación ahora en esa patología. Y los inhibidores de la integrasa, que en pediatría sobre todo se usan los más chiquititos, raltegravir, dolutegravir. El raltegravir viene en granulitos, entonces nosotros le enseñamos a la mamá, son sobrecitos, ellas los tienen que abrir, mezclar en una tapita con agua y esos le dan a los pacientitos. Los inhibidores de la integrasa son súper potentes. Un paciente, si es adherente, en 15 días puede estar indetectable con los integrasas, es por eso que se utilizan mucho en la mujer embarazada también para bajar rápidamente las cargas virales. Muy bien. Y en cuanto a la prevención de infecciones, miren ustedes, podemos hacer mediante vacunas, los cuidados en el hogar que ya dijimos, la quimioprofilaxis, que es con medicamentos, con antibióticos. Acá vemos las vacunas, la BCG está contraindicada siempre. Fíjense que ya sacamos la vacunación Sabin porque con el cambio de calendario de este año ya no nos tenemos que preocupar porque reciben Sabin de manera accidental.
Todas las vacunas, miren ustedes, las pueden recibir. La precaución es lo que dijimos recién por la pregunta de la compañera, de la triple viral y la varicela, teniendo en cuenta el recuento de CD4 por encima del 15% o más de 200 CD4 de valor absoluto, ¿sí? Lo que hay que tener en cuenta es que si bien estos niños pueden recibir las vacunas, el inmunocomprometido, ¿qué pasa? Puede tener una respuesta menor a las vacunas. Entonces, ¿qué pasa? Pueden tener que recibir alguna dosis extra de alguna de ellas. Y fíjense ustedes, no sé cómo vamos con el tiempo, acá les quería mostrar que la BCG está excluida siempre, pero si se descarta en el bebé expuesto, ahí se la podemos poner. Miren la neumoconjugada, la de 13 serotipos, esa es la Prevenar 13. Fíjense ustedes que lleva una dosis adicional. Nosotros en calendario del huésped inmunocompetente decimos que va a los 2 meses, a los 4 meses y va al año, ¿no es verdad? Fíjense, en los pacientes VIH positivos le ponemos una dosis adicional, 2, 4, 6 meses, pudiendo aplicarse hasta los 18 años de edad, ¿sí? La de 23 serotipos, recuerden que las vacunas de polisacáridos son inmunogénicas en los mayores de 2 años, entonces saber que solamente a esa población se la vamos a poder indicar, no a los bebés pequeñitos, y se coloca una dosis y luego un refuerzo a los 5 años de la anterior. Hepatitis B es una vacuna que necesita control de anticuerpos para ver si han respondido a la vacuna. Hepatitis A, la diferencia es que necesitan 2 dosis en lugar de una, fíjense ustedes, y ese es el intervalo. Varicela también requieren 2 dosis, con intervalo de 3 meses entre una y otra, en los pacientes que tengan el criterio inmunológico de recibir. Vacuna contra la fiebre amarilla en las áreas que son endémicas, no es nuestro caso, y no vamos a viajar por el momento, así que bueno, esa la podemos pasar. El HPV, miren ustedes, son 3 dosis en lugar de 2. 1, 2 y 6 meses. Miren, ¿por qué no hay que poner la BCG? Esta es una pacientita que no se conocía el diagnóstico. Esto es viejo, es de hace mucho tiempo. Miren ustedes la reacción que ha hecho a la BCG. Uno sabe que puede producir una pápula, que hace un nódulo con la adenopatía satélite, que es en la axila. Es toda la evolución natural de la BCG. Miren ustedes lo que pasó con esta paciente, hizo una gran ulceración con eritema, fíjense todo el compromiso del músculo pectoral, acá también se ve tremendo, y miren la abundante secreción purulenta. Como perlitas, si ustedes mandaran a cultivar eso y le dicen que tiene un bacilo ácido alcohol resistente y ustedes quieren saber si es tuberculosis versus BCG, ustedes le van a preguntar al microbiólogo que les diga la sensibilidad a piracinamida. El bacilo de la vacunal es resistente a piracinamida y eso nos ayuda a hacer el diagnóstico. Otras complicaciones que pueden hacer por BCG, pueden hacer una infección diseminada. Yo era residente y vi morirse un bebé de una BCGitis diseminada, pueden hacer osteomielitis. Realmente hay que ser muy cuidadoso con esto. Y en las quimioprofilaxis, es la quimioprofilaxis por neumocistis Girovechi. Acá les dejo las edades y las dosis. La droga de elección es la trimetoprim sulfa. Y otra profilaxis que hacemos, que acá les queda también las indicaciones, es la de Mycobacterium avium complex o micobacterias no tuberculosas, que eso es en los pacientes que tienen CD4 súper bajitos, ¿sí? La droga de elección es la acitromicina y se da una vez a la semana. Entonces, como conclusiones, ¿qué quiero que se lleven hoy? Que el diagnóstico es súper importante hacerlo precozmente en la mamá, en la mujer embarazada, para que nosotros podamos ponerle el tratamiento a esa señora y así tomar todas las medidas útiles para evitar la transmisión vertical.
educar y no hay que cansarse de esto en las familias, en las escuelas, para evitar la aparición de esta infección y todas las otras ITS en los adolescentes. Todo el mundo se preocupa por los embarazos adolescentes y sí es súper importante, pero también es muy importante el tema de las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, la educación es una clave y una herramienta fundamental. Otra cosa importante es lo siguiente, miren ustedes, evitar las oportunidades perdidas de diagnóstico. ¿Y a qué llamaríamos esto? Por ejemplo, un paciente internado con una meningitis por hemófilo. Yo no lo puedo dejar irse de alta si yo no le pido un estudio para VIH, ¿sí? Esa sería una oportunidad perdida. Entonces, o lo mismo que en un chico ambulatorio, cuando vean algo desde la clínica o del laboratorio que a ustedes les haga sospechar que el paciente puede tener esta infección. Miren ustedes, entonces, cuando ustedes ya se han dado cuenta que le tienen que pedir al estudio, recuerden, ¿qué edad tiene el enfermo? Si es chiquitito, menos de 18 meses, le voy a pedir PCR o carga viral. ¿Por qué? Porque tener serología positiva solo me dice que su mamá es VIH. Recuerden, las IgG pasan la placenta y el término medio de pérdida de estos anticuerpos es el año y medio. Entonces, menores de un año y medio, le pedimos los métodos virológicos. Y bueno, ya esto es del especialista, ustedes me van a decir a mí, ay doc, tengo un pacientito para derivarle, y bueno, capaz que ustedes, alguno es colega mío en el futuro, y bueno, y ahí hay que tener en cuenta que en el menor de un año es una urgencia, o en los que están inmunocomprometidos o con enfermedades marcadoras, y en los otros chicos lo podemos ir charlando y seleccionando adecuadamente. Y un punto súper importante es tener en cuenta el carnet de vacunas de estos pequeñitos y no olvidarse de los contactos. Por ejemplo, ellos tienen indicación de vacunación antigripal anual, como también todo su grupo familiar. Y eso está pautado en el programa de inmunizaciones ampliado, que estos pacientes van a requerir inmunización de sus contactos, ¿sí? Bueno, y hasta acá estamos. Si tienen alguna pregunta o duda, quedo libre para escucharlos. ¿Duda, pregunta? Bueno, entonces, si ha quedado claro, esto seguramente ya va a estar subido si es que ya no lo está, yo no corroboré hoy que estuviera. Así que, bueno, les dejo suerte a los que tienen que rendir traumato ahora, y seguramente ahí veo que una de ustedes me preguntan cuándo pueden subirla, seguramente la subirán en breve, ¿sí? Doctora, una preguntita. La trimetoprim sulfa, ¿a partir de qué edad se le da al niño? La TMS se da a partir de la 4ª o 6ª semana de vida, cuando vos suspendiste el antirretroviral. Nosotros cuando nace, a ese bebé le vamos a dar los antirretro, y cuando suspendemos lo pasamos a TMS. ¿Por qué no lo damos en simultáneo? Porque ambos tienen el mismo perfil de toxicidad. Bien. Sí. Perfecto. ¿Y protección gástrica también le damos? Antiácido, esas cosas. No es necesario. No es necesario. Vos sabés que los chicos toleran súper bien la medicación, así que no necesitan. Claro, aparte toman leche, digamos, la dieta es más bien alcalina. Toman leche, sí. Claro. Bien, doctora, gracias. Bien.